Hola chicos, en el siguiente video vamos a tratar permutaciones. Eh, Permutaciones y combinaciones son preguntas frecuentes en los exámenes, entonces presten mucha atención. A ver, ¿usted cómo sabe que va a aplicar permutaciones? Acuérdese que cuando vimos combinaciones habían casos en aplicar combinaciones. Permutaciones también hay casos donde se aplica. Por ejemplo, combinaciones era cuando yo elegía algo sin importar el orden. Permutaciones es lo contrario. Permutaciones se aplica en ejercicios de selección donde sí importa el orden de los elementos. O sea que aquí sí va a importar. Veamos ejemplos, a ver. ¿Cómo usted sabe que tiene que aplicar permutaciones? Es cuando hay un orden, hay una jerarquía entre los elementos. Por ejemplo, suponga usted que usted está en un salón, ¿verdad? Y en un salón, ese salón usted va a elegir presidente, vicepresidente y secretario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces que sí importa el orden? Por ejemplo, supongamos que presidente quedó una persona, supongamos que Carlos quedó presidente, que vicepresidente elegimos a Andrea y que secretario quedó Luis. Ok, ese es un caso. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo cambio el orden de estos elementos que están aquí, de estas personas? Por ejemplo, voy a trabajar con las mismas tres. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Andrea es presidenta, Luis es secretario, perdón, Luis es vicepresidente y Carlos es el secretario? A ver, veamos. ¿Están las mismas tres personas aquí y acá? Están las mismas tres. Pero este resultado de aquí, ¿es igual o es diferente que el de acá? Estos dos son diferentes porque aquí decimos que Carlos es el presidente y acá decimos que Andrea es la presidenta. ¿Verdad? Aquí decimos que Andrea es vicepresidente y aquí decimos que Luis. Entonces, eso quiere decir que sí importa el orden. Quiere decir que si usted cambia, ¿verdad?, el orden de los elementos, le va a dar un resultado diferente. Entonces, eso es permutación, cuando sí importa el orden. Veamos otro caso. Supongamos que entramos a una maratón, ¿verdad? Y en ese maratón se va a premiar a los deportistas con medallas de oro, de plata y de bronce. Entonces, este también es otro caso de permutación, porque aquí hay una jerarquía. Hay una jerarquía entre los elementos. Por ejemplo, oro es el mayor, ¿verdad? Ahí le sigue plata y le sigue bronce. Supongamos que oro lo ganó Carlos, que plata ganó Andrea y que bronce ganó Luis. Eso puede pasar. Ahora, si yo pongo que Andrea gana oro, que Luis gana plata y que Carlos gana bronce, están aquí las mismas tres personas que acá, pero están ubicadas en diferentes formas. Pero este resultado de aquí es diferente que el de acá, ¿o no? Sí es diferente porque, por ejemplo, aquí decimos que oro lo gana Carlos y aquí decimos que Andrea gana oro. Entonces son diferentes. Entonces, ese es otro caso de permutación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el que gane oro, ¿verdad?, va a estar más feliz que el que gane plata. Por ejemplo, aquí está más feliz Carlos. ¿Y aquí quién está más feliz? Andrea. Entonces, son casos diferentes, ¿sí ven? Entonces, importa el orden como yo los ponga. Entonces, ahí hay un sinnúmero de casos donde puedo aplicar permutaciones. Veamos otro caso. A ver. Entonces, puede ser así, oro, plata y bronce, o puede ser que yo vaya a un concurso y se premia a la primera persona con $1000, a la segunda con $200 y a la tercera con $50. Entonces, ¿va a importar el orden aquí, sí o no? Sí va a importar, porque la persona que gane 1000 va a estar más feliz que la persona que gane 200 y obviamente la que gane 50. Por ejemplo, si trabajamos con las mismas tres que están acá, sería Carlos, Andrea y Luis. Eso es un caso, que Carlos gane 1000, que Andrea gane 200 y que Luis gane 50. Ese caso va a ser diferente a que los 1000 lo gane Andrea, los 200 lo gane Luis y que Carlos gane los 50. Están las mismas tres como en los otros casos, pero esta es diferente que la de acá, ¿verdad? Esta es diferente. Entonces, en este video lo que vamos a ver simplemente es dónde aplicar permutaciones. Ya sabe que va a aplicarlo donde sí importa el orden, ¿verdad? Si usted tiene un conjunto de elementos, ¿verdad? Tiene un conjunto de elementos y usted le cambia el orden y le da uno diferente, eso es permutación porque sí va a importar el orden. Entonces, básicamente estos son los casos.
cuando yo vaya a elegir presidente, cuando se premia con medalla de oro, cuando hay un premio, ¿verdad? Porque hay una jerarquía entre los elementos. Entonces, no se olvide, cuando haya una jerarquía en los elementos, usted va a aplicar permutación. Cuando hay una jerarquía en elementos, jerarquía quiere decir que va a haber un orden, ¿no? Va a estar el primero, el segundo, el tercero. Eso quiere decir que usted va a usar permutación, ¿verdad? Entonces, con esto vimos la teoría de cuándo aplicar permutaciones. En los siguientes videos veremos ejercicios en base a eso. Bien.